Shalom, shalom en esta mañana. Shalom. Viviana, ¿me indicas por favor si me escuchas bien? Ya que tú estás conectada. Por favor, me avisas si me escuchas. Si está nítido, si está claro el sonido, ¿me escuchas bien? Por favor, me puedes dejar tu mensaje por acá, indicándome si me escuchas. Bienvenidos todos. Shabbat Shalom a todos los que ya se conectan, a los que están conectándose, a los que van a mirar más tarde esta transmisión. Shabbat Shalom. Si me indican, por favor, si me escuchan bien, si el sonido está bien. Si me dejan un mensajito, por favor, para que podamos continuar con este tiempo de enseñanza. Shabbat Shalom con todos en esta mañana. Qué gusto podernos hoy conectar para que podamos recibir de nuestro Padre. Por favor, si me escuchan bien. Sí. Gracias. Lo que pasa es que por acá no les escuchaba, pero ahora sí. Ya tengo por acá señal y ya estoy leyendo que sí me escuchan muy bien. Gracias. Shabbat Shalom con todos. Como les decía, que nuestro Padre eterno en esta mañana sea hablándonos a cada uno de nosotros, que lo que el Todopoderoso traiga para hablarnos sean respuestas de lo que usted quizás ha estado esperando en el Padre, que sean las respuestas de nuestro Padre para su vida en esta mañana. Oramos al Creador, a nuestro Abacadosh, al bendito, al Kadosh Barujú, al Santo de Israel, que Él se manifieste a través de su palabra, porque es su palabra la que nos convence de todo pecado, su palabra la que nos anima, su palabra la que nos levanta, es su palabra la que trae vida. Oramos al Creador para que por su palabra hoy podamos ser llenos, hoy podamos ser completos en Él. Gracias a todos los que ya están acá, a los que van a recibir esta palabra, este mensaje. Hoy vamos a continuar en el libro de Génesis desde el versículo 17 del capítulo 31. Le he llamado a esta enseñanza cuando el miedo te hace huir. Y vamos a ver qué es lo que el Creador en esta mañana nos va a hablar a todos nosotros, porque a veces decimos yo no tengo miedo, pero el miedo también es enfrentar una realidad. El miedo también es cuando nosotros huimos a algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que decir, a una realidad presente que quizás nosotros no queremos asumir, no queremos enfrentar. Vamos a ver en esta historia que nos habla la Escritura con Jacob, ¿qué pasa con él? ¿Sí? Y le he llamado cuando el miedo te hace huir. Y que sea nuestro Padre Celestial hablándonos a cada uno de nosotros, que sea el Todopoderoso hablándonos, porque podemos haber huido hasta del llamado del Creador. Podemos haber huido de él mismo, ¿sí? Quizás acabamos de ver en una historia a Jacob huyendo de Labán, pero quizás puede estar hablándonos a nosotros de haber huido del llamado, de habernos escondido. Huir en hebreo, sí, del Strong 5127 tiene que ver con escapar, desaparecer sin decir nada, ¿cierto? ¿Cuántos en este tiempo habrán que el Todopoderoso les hizo un llamado y simplemente han huido el llamado del Creador? Simplemente han escapado de ese llamado y están haciendo lo que les parece correcto, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nuestro Padre Celestial en esta mañana nos va a hablar por su palabra. Vamos a ver desde el verso 17 de Génesis capítulo 31. Bienvenidos todos los que se han conectado, sean bienvenidos todos aquellos que han dispuesto este tiempo para recibir de lo que nuestro Padre Eterno tiene para nuestras vidas. A todos los que están conectados en las diferentes naciones, veo que están conectados de diferentes lugares, que el Todopoderoso sea hablándonos en esta mañana. Dice el verso 17, entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos, sus mujeres, sobre los camellos. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta porción. Muy bien, en esta porción vemos algo muy bueno de parte de Jacob. ¿Qué era eso bueno de parte de Jacob? Él, como buen padre, como varón responsable, como buen esposo, ¿qué hace? Se levanta temprano, tenía algo que hacer. Algo que ya el Padre había dado luz verde, algo que el Todopoderoso le había dicho, sí, tienes que hacerlo. Y se levanta temprano. ¿Y qué hace él? Dice que
subió a sus hijos y a sus mujeres sobre sus camellos, sobre los camellos, ¿sí? Sube sobre los camellos primero ¿a quién? A sus hijos, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, pero ¿por qué no dice primero a sus esposas? ¿Por qué no dice primero subió a su amada Raquel o subió primero a Lea? ¿Verdad? Nosotros decimos siempre las mujeres primero, pero acá vemos que dice que subió sus hijos y sus mujeres. Vemos aquí a Jacob como buen padre, como un varón que conoce Torá. Él tuvo cuidado de sus hijos. Recordemos que, ¿verdad? A sus hijos varones. ¿Por qué ese cuidado? Porque ellos portaban su cera, porque ellos portaban su semilla, porque ellos eran portadores de esa simiente de Jacob. ¿Y qué hizo él? Cuidarlos. Primero, colocarlos a ellos, subirlos a ellos para emprender este viaje. Y luego dice también a sus mujeres. Es decir, él dio un trato especial, él dio un cuidado especial. ¿Qué pasa en este tiempo? ¿O qué nos está diciendo el Creador en este tiempo con esta porción? El trato, el cuidado que nosotros como padres, primero los varones, ¿verdad? Como padres deben de tener por esos varones, por esos hijos, por esa simiente, ¿sí? Mire acá el enfoque que nos enseña Jacob, el cuidar de su familia. Esto es algo muy bueno que hizo Jacob. Esto es un testimonio para emplearlo a nuestras vidas en este tiempo, que significa el trato especial, el cuidado por la familia, ¿sí? Pero está cuidando a su semilla, a su cera, a su simiente, a esos hijos, ¿sí? ¿Cómo estamos cuidando a esos pequeños de la casa? ¿Cómo estamos cuidando a esos niños? La palabra nos enseña y dice que tenemos que instruir al niño en su camino, es decir, desde pequeño, ¿sí? Si lo vemos de forma literal, en edad. Pero, ¿qué tal a un pequeño que viene al conocimiento de la escritura? Alguien que está recibiendo de la escritura un trato especial, también cuidando la semilla depositada en ellos. Dice luego el verso 18, puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia. Ojo con esto, de su ganancia, no que le robó a Labán, de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Aquí vamos a ver aspectos algo muy importante. Primero, Jacob nos enseña del cuidado ¿a quién? A su familia, de ese cuidado que hizo, de ese trato especial con su familia, y está muy bien. Y luego vemos cómo él toma lo que había adquirido, no de robo, no de hurto a Labán, sino dice acá de lo que había adquirido, el ganado de la ganancia, el ganado de lo que obtuvo, ¿sí? Porque el Todopoderoso lo bendijo, lo que había obtenido en Padán Aram. Y él decide volver a la casa de su padre porque había ya una instrucción clara del Todopoderoso. Vemos acá la prioridad que nos enseña en esta porción Jacob. Primero, su familia. Muy bien. Y luego dice que tomó lo que había obtenido, ¿sí? Puso en camino su ganado, todo lo que había obtenido. Y esto es un testimonio para nosotros de preguntarnos en este tiempo, ¿qué es la prioridad para nuestra vida? ¿Qué estamos poniendo como prioridad? Si un varón se enfoca en el trabajo, si se enfoca en lo que le da dinero, si se enfoca primero, acá quizás nos habla del ganado, de la riqueza que había adquirido, de todos los bienes que había adquirido en Padán Aram, ¿sí? Pero él no se enfocó primero en los bienes, él no se enfocó primero en el ganado. Jacob nos da un testimonio, un edut para nosotros, que él primero se enfoca en cuidar a sus hijos, en mirar que sus hijos estén bien. ¿Por qué? Porque ellos eran su simiente, ellos eran su cera, ellos eran los portadores de esa semilla que el Dios de Abraham había depositado en él a través de Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos enseña a nosotros de
lo que hace un varón responsable, un varón que conoce Torá. Primero se enfoca en el cuidado de su familia, en saber que su familia esté bien. Y yo no voy a hablar de que la familia esté bien económicamente, financieramente. Si nosotros nos enfocamos en que la familia esté bien, primero espiritualmente, todo lo demás va a venir por añadidura. Pero, ¿qué pasa de aquellos varones que primero se están enfocando? ¿Qué tal a un Jacob enfocándose primero en el ganado, enfocándose primero en las riquezas, enfocándose primero en tener dinero y su familia descuidada y sus hijos descuidados? ¿En qué sentido? Porque muchos varones dirán, no, pero yo sí doy la mantención a mis hijos, yo estoy pendiente y el cuidado de ellos, de que no les falte nada, de que tengan que comer, de que tengan zapatos, de que tengan ropa. Muy bien, lo material está bien. Pero, ¿qué tal lo espiritual? ¿Qué tal la vida espiritual de esos niños y de la esposa? Acá tenemos que darle un enfoque profético para nuestras vidas, porque si en lo espiritual estamos bien, si en lo espiritual esa familia está cuidada, esa familia está bien atendida en lo espiritual por ese varón responsable de su casa, todo lo demás va a estar bien. Es decir, su trabajo, su empresa, su ganado, como dice acá en la historia de Jacob, que luego él puso en marcha su ganado. Entonces miremos qué es lo que nos dice esta porción para nosotros, para ustedes varones, ¿sí? ¿Qué es la prioridad que usted está dando en su vida? ¿Será acaso el trabajo? ¿Será acaso su empresa? ¿Será acaso todo lo que usted necesita? ¿O está considerando que esos pilares también fundamentales en su familia, que son sus hijos, su esposa, estén bien? Si ellos espiritualmente están bien, usted va a estar bien, porque ellos están allí para apoyarlo. Recuerde que su esposa es la ayuda idónea. Y esos hijos, aquellos que están apoyando, aquellos que están también allí en el hogar, ayudando a su madre a edificar. Listo, veamos qué más dice. Que él pone todo en marcha para viajar. ¿A dónde? Volverse a su padre, a la tierra de Canaán, a donde estaban sus promesas, a donde estaba lo que el Todopoderoso había dado como herencia a su padre Abraham, por decirlo así, su padre, su abuelo, pero recordemos que se lo considera como padre. Entonces, acá podemos ver también algo importante, ¿sí? Acá podemos ver cómo es nuestro Abacadosh, cómo es el Todopoderoso, el Dios de Israel. Recordemos que Jacob llegó primero solo, sin familia, llegó sin nada, llegó sin camellos, llegó sin ganado, llegó sin riquezas. Jacob llegó con las manos vacías, ni siquiera llegó con la dote. Él iba a tomar mujer, se le dijo que de ahí tomaría mujer, pero ni siquiera llegó con la dote para su mujer. Recordemos que Jacob llegó sin absolutamente nada. Pero esto nos muestra cómo es nuestro Dios, cómo es el Dios de Israel, cómo es aquel que dijo, no te dejaré, no te desampararé. ¿Qué portaba Jacob al salir de la casa de su padre? Llevaba una promesa, llevaba una palabra de bendición. Esa palabra dada por el Creador fue suficiente para que a donde vaya Jacob, allí sea bendecido. Vemos acá cómo este Jacob que llega a la tierra de Labán, a la casa de Labán, llegó sin familia, llegó sin camellos, llegó sin ganado, llegó sin siervos, llegó sin riquezas. Ahora, al leer esta porción, vemos cómo se disponía a regresar a la casa de su padre, pero de una forma diferente. Regresaba a la casa de su padre, no a pedir herencia, no a buscar la herencia, no a buscar las riquezas de su padre. Estaba regresando a la tierra de su padre, a su tierra, a su casa, pero bendecido por el Creador. Cuando el Todopoderoso te llama para una asignación, cuando el Creador te da una instrucción y te mueve de un lugar a otro, Él lo hace para bendecirte. Él lo hace porque tiene un propósito con tu vida. Él no lo hace simplemente porque quiere verte sufrir. Hay aquellos que mirarían la historia de Jacob
con ojos naturales y dirían, ay, pero ¿por qué permitió que Jacob sufra tantos años? Explotado de Labán, no le pagó sueldo, no ganaba nada en la casa de Labán. Quizás nosotros podríamos, cierto, si tuviéramos solamente ojos naturales para mirar la porción, diríamos lo mismo. Pero usted y yo somos proféticos. Usted y yo entendemos que el Creador, por esta palabra, nos está enseñando cómo Él usa los tratos necesarios a nuestra vida para formarnos. Jacob seguía siendo todavía Jacob en esta porción. Aún él no era Israel, pero ya había pasado proceso de formación en la casa de Labán. Recordemos que en la casa de Isaac, su padre, Jacob era un niño rico. Jacob era el niño consentido. Jacob era el niño que tenía todo. ¿Por qué digo el niño? Porque si usted lee la porción, Jacob era aquel que habitaba cerca de su mamá, el que estaba cerca de su madre, el que obedecía a su madre. Muy bien, obedecía, pero usted no conoció en esa porción, cuando estaba en la casa de Isaac, que Jacob era el pastor de las ovejas, que Jacob hacía algún trabajo fuerte en la casa de su padre Isaac. Mas vemos que cuando él sale de la casa de Isaac, de su casa, y va a tierra de Labán a vivir con Labán, allí fue procesado y formado por el Creador. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a todas las comodidades, a todo lo que tenemos, a lo que nuestros padres nos enseñaron, a vivir bien, a tener todo. Pero cuando el Padre nos llama, nos quita todo. Cuando el Padre nos llama, empieza un proceso de formación en nuestra vida. ¿Y qué es lo que va a formar primero en la vida de ese creyente al cual el Creador ha tomado para bendecirlo? Primero va a formar nuestro carácter. Para que Jacob pueda obtener lo que el Todopoderoso le entregó, ovejas, bueyes, vacas, siervos, todo lo que puso en las manos de Jacob, fue porque pasó un proceso de formación. Fue porque Jacob ya no dependía, voy a poner un ejemplo pues en este tiempo, del dinero de sus padres. Fue porque Jacob ya no dependía de la manutención de sus padres. Fue porque ahora Jacob aprendió a ganarse su sustento, a conseguir su propia riqueza. ¿A través de qué? De la obediencia. ¿Y obediencia de qué forma? Sí, en la casa de Labán. Parece injusto, porque podríamos decirlo, pero este Labán fue un aprovechado. Sí, ciertamente Labán se aprovechó de Jacob, pero el Todopoderoso permitió porque era parte del proceso de formación de Jacob. Recuerde usted que escrito está que todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que fuimos llamados, aquellos que el Creador tiene un propósito con nuestras vidas. A veces no lo entendemos, simplemente como creyentes nos toca obedecer. ¿Sí? Entonces, en este versículo 18 podemos ver y nos damos cuenta cómo el Todopoderoso cumplió su palabra. Él dijo que estaría con Jacob. En ese encuentro de Betel le dijo, yo estaré contigo, ¿verdad? Recordemos que hizo un voto Jacob con el Todopoderoso. Él dijo que estaría con él y así fue. Y estaba regresando bendecido. Hasta aquí Jacob hizo muy bien, ¿sí? Y nos enseñó, como vemos acá, ¿verdad? Prioridades, el cuidado de sus hijos, sus esposas, luego sus finanzas, por llamarlo así, sus bienes materiales, todo lo que tenía. La palabra era buena. Es decir, el Todopoderoso le dijo que tenía que salir de la casa de Labán. Pero vamos a ver algo que no estuvo bien. Vamos a ver algo que aunque la palabra era buena, aunque la palabra era lo correcto, lo que el Todopoderoso le habló a Jacob, vemos que algo no hizo bien. Vamos a ver el verso 19, dice, verso 19, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. O sea, Labán no estaba en la casa el momento que Jacob salía. Y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Vamos a ir a la primera porción. Labán había ido a trasquilar sus ovejas. ¿Cuántos recuerdan en la porción anterior del día sábado pasado? Habíamos visto, ¿sí?, que
el tiempo de donde estaban las ovejas de Jacob y las ovejas de Labán, recordemos que no estaba cerca, quedaba camino de 3 días. Así fue la distancia que separaron las ovejas de Jacob con las de Labán. Esto nos quiere decir que si Labán estaba trasquilando sus ovejas, él no estaba en la casa y que estaba con su rebaño que quedaba a 3 días de camino. Es decir, estaba bien distante y Labán no se daría por enterado en el momento que Jacob salía de su casa. Jacob se iba, ¿verdad? Pero Labán ni por enterado. Recordemos que en la porción anterior, Jacob había conversado con Raquel y con Lea la instrucción del Todopoderoso que tenía que salir. Y fue bueno porque esa fue la instrucción del Padre. Pero vemos acá que aunque hizo bien Jacob en cuidar a su familia, no hizo lo mismo con su testimonio. ¿Por qué? Porque emprende un viaje como un ladrón huyendo. Mire, qué importante esto. Qué importante es que nosotros cuidemos nuestro testimonio. Es como en este tiempo nosotros podemos decir, sí, soy un gran predicador, soy un gran maestro, el Todopoderoso me usa, pero ¿y qué tal nuestro testimonio? Jacob hizo hasta aquí todas las cosas bien, hasta que cuidó sus hijos, su esposa, tomó su ganado, emprendía el viaje, bien, porque era lo correcto, lo que el Todopoderoso le había dicho que haga. Pero él, aunque hizo toda esa parte bien, no hizo lo mismo en cuidar su testimonio. Estaba cuidando a sus hijos, sus esposas, sus ganados, sus bienes, pero no cuidó su testimonio. ¿Por qué? Porque estaba emprendiendo un viaje. ¿De qué forma? Huyendo. Y ya les decía que la palabra huir en hebreo tiene que ver con escapar, desaparecer sin decir nada. Es decir, Jacob estaba huyendo, estaba saliendo sin agradecer a quien lo había acogido cuando él salió huyendo de la casa de sus padres por causa de su hermano Esaú. Salía huyendo de esa casa sin agradecer a quien lo alimentó y lo hospedó todos esos años. Estaba saliendo, huyendo, desapareciendo sin despedirse. Es decir, Jacob sale con un mal testimonio de la casa de Labán. Salió quebrantando leyes de hospitalidad que nos indica la Torá, ¿sí? Miremos un ejemplo, ¿sí? De estas normas. ¿Qué nos dice la Torá? La Torá nos enseña que el dueño de la casa donde llegaba una persona despedía al visitante, más aún al que vivió entre ellos, ¿sí? Y otros casos hacían fiesta, ¿sí? Entonces, Jacob, conocedor de Torá, hace cosas buenas, estaba obedeciendo al Creador porque él le dijo que salga, estaba poniendo como prioridad sus hijos, su familia, luego su bienes, su ganado, pero todo lo bueno que hizo se daña porque no cuida su testimonio, porque sale huyendo, ¿sí? Una porción que he tomado donde nos enseña las leyes de hospitalidad, cómo el dueño de la casa acompañaba una cierta distancia al que pasaba por su casa, al que se alojaba en su casa, al que estaba en su casa. Génesis capítulo 18, verso 16 dice, cuando llegaron donde Abraham, los hombres, los varones que iban a Sodoma, dice, los hombres partieron de allí y miraron hacia Sodoma mientras Abraham caminaba con ellos para despedirlo. Esas eran las normas de hospitalidad y son las normas de hospitalidad que siguen vigente en este tiempo. Cuidado, dañemos nuestro testimonio, al igual que Jacob, saliendo del lugar donde nos han acogido, saliendo del lugar donde nos han hospedado, donde nos han alimentado, donde nos han recibido y saliendo sin despedirnos, saliendo sin agradecer, saliendo pues como huyendo de ese lugar. ¿Sí? Entonces, miremos que lo uno que hizo bueno y lo otro que no estuvo bien. Cuidó lo uno, pero dañó su testimonio. Y eso no puede ser en medio del pueblo
creyente, en medio del pueblo que dice que es hijo del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. ¿Y qué más pasa acá? Miren, al momento que Jacob quebranta Torah, quebranta las normas de hospitalidad, también viene un acontecimiento que viene a empeorar la situación, la salida de ese lugar. Cuando nos movemos de un lugar a otro, ¿sí? No es solamente que nos estamos cambiando de casa o que nos estamos cambiando de una ciudad a otra. Esto tiene mucha implicación espiritual. A veces creemos, como los de afuera, los que no conocen la escritura, que simplemente nos cambiamos de lugar y ya. Lo de atrás quedó atrás en el pasado. No es así. Y vamos a ver por la palabra qué es lo que nos puede seguir hasta donde usted vaya. Si usted ha dejado un mal testimonio, si usted ha dejado puertas abiertas en el pasado. Se puede haber ido a otra ciudad, se puede haber cambiado de casa, pero si usted tiene puertas abiertas, si usted le dio derecho legal a las tinieblas, ¿cuándo yo le doy derecho legal a las tinieblas? Cuando quebranto una instrucción, cuando quebranto los mandatos, cuando quebranto las normas que están establecidas en las instrucciones del Creador. Entonces, una persona que sale de un lugar, que se va de una casa y dice, no, es que allí me iba mal, entonces me voy a otro lado. Pero si de ese lugar donde se va, usted se va con puertas abiertas, con derecho legal, pues lo va a perseguir a donde usted se vaya. Puede irse a la Patagonia, puede irse al lugar más lejos que usted quiera, pero allí lo seguirá. Su testimonio es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque la tierra lo reconoce y a usted lo va a reconocer la tierra como ladrón o como un justo. Así de simple. Lo va a reconocer de la forma como usted sale. Acá, Jacob, aunque tenía una promesa del Creador, aunque la palabra del Creador era verdadera, que él tenía que irse, que él tenía que salir, hay algo que él hizo mal. Y eso era lo que iba a traer consecuencias a su vida. ¿Qué pasa? No solamente sale con un mal testimonio, sino que dice que Raquel robó los ídolos de su padre. Tremendo esto, robó. Quizás acá lo enfocamos y decimos, sí, pero eso no fue Jacob, eso fue Raquel. Yo les quiero decir algo. No solamente el hecho de ser una sola carne aplica, es que es el matrimonio, entonces somos una sola carne y entonces lo tuyo es mío. No, no, no. Una sola carne tiene que ver porque lo que le duele a su esposo le duele a usted, lo que le pasa a usted le va a pasar a su esposo. Una sola carne tiene una implicación en los dos. La consecuencia de lo que hizo Raquel se la van a llamar a cuentas a Jacob. Va a venir sobre Jacob, va a repercutir sobre Jacob. ¿Por qué? Porque él es el varón de la casa, porque él es el esposo de Raquel, porque él es aquel que es la cabeza de Raquel. Mujeres, actuar sensatamente, actuar sabiamente, porque podemos traer maldición a la vida de nuestro esposo o ser de bendición. Una mujer sabia va a saber edificar, pero una necia, como estaba actuando Raquel en este momento, iba a traer más perjuicio para la vida de Jacob, de aquel que ya estaba saliendo quebrantando Torah, de aquel que ya estaba saliendo con un mal testimonio de la casa de Labán. Los ídolos de Labán era causa de que él practicaba fetichismo. Él era un idólatra, él era un hechicero y él poseía unas estatuillas paganas, ¿sí? ¿De qué? De sus ídolos a los cuales él le rendía culto. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque más adelante él dice, robaste mi Dios. ¿Qué pasaba con Labán? Labán creía que estos ídolos o que por medio de ellos él tenía poderes proféticos. Él podía adivinar. De hecho, ¿verdad? Él dijo, me han adivinado que he sido bendecido o que tu Dios me bendijo por tu causa. Entonces, dice que robó los ídolos. Para ídolos, la palabra hebrea terafín
¿sí? Y dicen los sabios que estos terafines en la casa de una familia no solamente era por causa de la idolatría, sino que eran una especie de oráculos que a través de una serie de ritos, de magia negra, revelaban señales, les pronosticaban destino, le pronosticaban buena suerte y las personas creían en eso. Vamos a decir como en este tiempo, mucha gente que no conoce del Creador también tiene sus ídolos, también tiene sus creencias en fetiches, en cosas y creen que eso les trae buena suerte. No solamente tiene que ser una estatuilla, pues como tal, marcada como una figura. Vamos a poner un ejemplo. Hay mucha gente que cree o que tiene sus oráculos y dice, es que esta sábila, si usted la siembra, es para la buena suerte. Si usted tiene esta plantita aquí, es para la buena suerte. Y la gente se ha decidido a creer en las cosas creadas y no en el creador. Eso también es fetichismo. Eso también es creer en aquello que usted no debe de poner la mirada. Dicen también los sabios que estos ídolos de Labán, sí, era como una herencia familiar. Los ídolos comúnmente los usaban como títulos de propiedad, ¿sí? Por eso es que no era solo uno, ya vamos a ver. Eran algunos, ¿sí? Y Raquel pensó que ella estaba tomando su herencia y que al tomar su herencia ella se estaba marchando, ¿sí? Entonces, acá podemos decir, no, es que Raquel no quería que su papá siga siendo idólatra. Bueno, pero eso no era para que ella se los robe y se los lleve, ¿sí? Entonces, veamos qué más pasa acá. En este tiempo donde el Todopoderoso nos ha dado promesas a usted y a mí, a donde el Todopoderoso nos está hablando de un nuevo ciclo, de entrar al cumplimiento de las promesas. ¿Cuál es el ídolo que usted está llevando consigo? ¿Cuál es ese ídolo que usted quiere seguir arrastrando, sí, de la casa anterior? ¿Cuál es la casa anterior? La casa anterior es aquella que no obedecía al Creador, aquella que no conocía Torah. ¿Qué está arrastrando usted todavía? Quiere entrar a las promesas, al cumplimiento de las promesas del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero todavía tenemos cosas que venimos arrastrando de cuando no conocíamos la verdad. En este tiempo quizás ya no son estatuillas, pero aún pueden haber muchos ídolos en la vida de un creyente. Esos ídolos en los cuales usted ha puesto confianza. Raquel, si vemos acá que eran ídolos familiares, que eran considerados como herencia, ella iba llevándose creyendo que era parte de su herencia, que más adelante podía reclamar su herencia. Pero en este tiempo, si ya no es un ídolo de estatuilla, como lo era en ese tiempo, ¿cuáles son los ídolos que nosotros decimos que queremos ir a la tierra prometida, pero todavía van arrastrándose con nosotros en este tiempo? Hay ídolos que son de carne y hueso. Hay otros que sí, son ídolos materiales. Pero, ¿cuál es ese ídolo que todavía ha estado caminando con nosotros en este tiempo que estamos en el conocimiento de la verdad? ¿Cuál es ese ídolo que llevamos? Sí, y recordemos que todo lo que está por encima del Creador, todo lo que está por encima de él se considera ídolo. Y a causa de los ídolos, los Labán se levantan para oponerse. ¿Quién era Labán? Recordemos que Labán también era un hechicero. ¿Por qué? Porque era un idólatra, ¿sí? Y la idolatría lleva a la hechicería. Vamos a ver el verso 20. Dice, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Ahí está la palabra huir, que significa desaparecer, escapar. ¿Y cómo lo hace? Con engaño. Cuando yo leo esto, me engañó, significa que esperó que Labán salga de su casa, vaya a su rebaño, sabía que ya había caminado 3 días, que ya estaba donde estaba su rebaño, para él emprender el viaje. Lo hizo de forma oculta, ¿sí?
En todo caso, esta palabra, Jacob engañó a Labán, no haciéndole saber que se iba, ¿sí? Lo que vemos es que este viaje de retorno de Jacob y de su familia hacia la tierra prometida hicieron cosas que no estaba correcto. Bueno y bien, lo primero, lo del principio. Prioridades, hijos, esposa, sus bienes. Bien, pero estaba marcando un lado oscuro, un lado dando legalidad a las tinieblas cuando hace lo incorrecto. Engañando. Todo engaño va a salir a la luz y va a traer consecuencias. ¿Qué era lo que no estaba haciendo correcto Jacob al momento de salir hacia la tierra prometida? Hacia la tierra, ¿verdad?, que fluye leche y miel, por decirlo así, a la casa de su padre. ¿Qué estaba haciendo? Estaba saliendo, sí, pero huyendo. ¿Qué más? Estaba robando, porque luego se le va a atribuir la culpa a él, ¿sí? Estaba llevando consigo anatema. Recuerde que un ídolo es un anatema. Es tremendo, ¿sí? Porque iba de vuelta, iba de regreso a la casa de su padre, iba a la tierra de Canaán, pero iba de una forma incorrecta. Iba huyendo, salió como un engañador, salió con un mal testimonio, salió robando y salió con anatema. ¡Qué tremendo! La tierra habla. La tierra reconoce por ser un justo o ser un engañador, ser un justo o ser un ladrón. La tierra lo reconoce. Lo cierto en toda esta porción es que, aunque el Todopoderoso aprobó el regreso de Jacob, él no estaba haciendo las cosas correctas. Lo mismo puede suceder en nuestra vida. Usted puede tener una palabra profética. Usted puede tener la aprobación del Padre para alguna asignación, para alguna instrucción, pero ¿será que lo está haciendo de la forma correcta? ¿Será que está saliendo como Jacob, sí, cuando nadie lo ve, sin que salga, ya vamos a ver, de la forma correcta? Ya vamos a ver cuál era la forma correcta, ¿sí? No estaba correcto que Jacob huya, porque él tenía la aprobación del Todopoderoso para salir de la casa de Labán. También lo prometió y le dijo, yo te acompañaré en este viaje, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo Jacob? Vemos que claramente acá Jacob aún estaba actuando en su carne. Jacob estaba actuando como un engañador, ¿sí? Porque acá Jacob estaba demostrando que le tiene miedo a Labán y él decide irse a escondidas. Él decide irse huyendo. Él decide desaparecer. Él decide escapar. Y esta situación hace, o en los pensamientos de Jacob, pensando que era lo correcto irse de esa forma, le hace quebrantar normas de la Torá, de lo que escrito está. En esto no hizo lo correcto porque no le hace saber a Labán que él regresaría, que él se iría. ¿Sabe algo? Solo los ladrones huyen y se esconden. Solo los ladrones son aquellos que escapan. Solo los ladrones actúan como estaba actuando Jacob. Y Jacob no le había robado nada a nadie. Pero él, en su miedo, en lo que él pensó, ¿verdad?, lo hizo dudar de aquel que le dijo, sal de la casa de Labán. Si el Todopoderoso le había dado la instrucción que salga, es porque él lo respaldaría en todo tiempo. Y vamos a ponerlo esto en una dimensión para este tiempo. Lo que el Padre me ha mostrado, que hay muchos que han salido de congregaciones, muchos que se han ido del lugar donde se congregaban y se fueron en la condición de Labán, de Jacob. Se fueron sin despedirse.
Se fueron sin decir nada. Bien, si la instrucción del padre es salir, pues usted no tiene que salir huyendo. Si el padre le habló y le dijo, tienes que salir, usted tiene que salir. ¿Cómo? Con un buen testimonio de ese lugar, diciendo, el Creador me ha hablado, el Creador me dijo, le agradezco por todo el tiempo que estuve en este lugar, le agradezco por todo el tiempo que me acogió, le agradezco por todo el tiempo que aquí usted me alimentó. Sí, ¿con qué lo alimentó? Con la palabra. Quizás usted recibió palabra, quizás usted allí fue alimentado con la palabra. No tenga miedo, si el Creador es el que le está dando la instrucción de salir, pues salga. ¿Cierto? Acá como Jacob tenía una instrucción del Creador de salir, pero sus miedos lo hicieron dudar. ¿Cierto? Bueno, cuando hablo de salir de una congregación, cuidado sus emociones, porque en las emociones muchos dicen, sí, tengo que irme, me voy porque no me gustó, cómo me tratan, lo que me dicen, eso es salir en rebeldía, eso es salir en su carne. Yo estoy hablando acá de aquel que tiene una instrucción de salir porque el Padre tiene algo diferente para esta persona. ¿Sí? ¿Qué hace una persona que conoce ética ministerial? Le va a decir, usted, si el Padre le dio la instrucción de salir, usted tiene que salir en bendición. Usted tiene que salir bien, usted tiene que despedirse, usted tiene que agradecer. Usted no va a salir huyendo. Usted no va a salir como un ladrón, usted no va a salir como un engañador, usted no va a salir con un mal testimonio. Acá vemos cómo Jacob salió muy mal. Hay quienes se van de la casa de una familia. Sí, vamos a ponerlo ahora a la dimensión familia. Una familia que lo acogió, una familia que le dio techo, una familia que le dio alimento, una familia que lo hospedó. Y se va sin decir nada. Se va como Jacob, con un mal testimonio, escapando, desapareciendo, sin decir nada. ¿Sabe algo? A donde quiera que usted vaya, lo va a acompañar una maldición. Si usted ya conoce Torá, usted está quebrantando Torá, usted está quebrantando las leyes de hospitalidad. Y así, la tierra no lo va a reconocer en ningún lado. ¿Sí? Entonces, mire que esta porción nos enseña lo correcto, lo que hizo bien Jacob, pero también lo que hizo mal, lo que daña su testimonio, lo que marca un mal testimonio. Y dice también, huyó pues con todo lo que tenía. Tremendo. No era lo correcto huir. Y aquí nuevamente habla la palabra huyó. Es decir, desapareció, escapó, no se despidió. Y eso que él no sabía, que su esposa había robado, que salió también con robo. Entonces, no era lo correcto para Jacob huir. Lo estaba haciendo como un vil ladrón, lleno de miedo, lleno de inseguridades. Mire, voy a hablarlo en otra dimensión. Hay quienes, voy a hablar, esto no lo tengo acá, pero el Espíritu del Padre me está trayendo que lo hable. Hay quienes han tenido sus relaciones extramatrimoniales viviendo en adulterio, ¿sí? Y simplemente se han sentido redarguidos por la palabra del Creador y simplemente dicen, ya no le voy a hablar más a esa persona y bloqueo en el teléfono que ya no me escriba, bloqueo por acá para que ya no me escriba, ¿sí? Y simplemente escapa, desaparece. Así no puede ser. Usted aquí tiene que poner un punto final. Porque si usted no pone un punto final y decir, estoy arrepentido porque pequé contra mi Dios y contra mi esposa le he fallado y hasta aquí llegó esto porque decido obedecer al Creador. Si usted no hizo eso, sino que simplemente usted escapó de las redes sociales, usted se esconde de esa persona, usted está haciendo de mal testimonio delante del Creador, y la tierra, donde quiera que usted vaya, va a hablar de usted mal. La tierra no lo va a reconocer como un hijo o una hija del Altísimo, sino como un engañador. Lo va a seguir reconociendo como un adúltero o una adúltera. Lo va a seguir reconociendo como alguien que engañó. Las cosas en el reino se hacen de forma correcta. Se tienen que cerrar ciclos.
pero se cierran los ciclos de forma correcta. Acá, Jacob estaba cerrando un ciclo en la casa de Labán. Sí, por instrucción del Creador, pero de forma incorrecta, como un engañador, como un ladrón, con un mal testimonio saliendo de allí. Aquí podemos ver, sí, que aunque la palabra del Todopoderoso era correcto, que debía salir de la casa de Labán, Jacob hizo las cosas de forma incorrecta. Así sucede con muchos creyentes. Hay cosas que deben de hacerla porque es necesario, pero hágalo de forma correcta. Hágalo como lo hace un hijo del Altísimo, dejando un buen testimonio en el lugar a donde usted estuvo, en el lugar a donde el Padre lo llevó, a donde el Padre permitió que usted esté. No salga como un ladrón, no salga como un cobarde, no escape, no desaparezca, no tenga miedo, sino que enfrente la situación que le toque enfrentar. ¿Sí? Y esto es lo que pasa con muchos creyentes. La palabra profética es verdadera, pero lo toman, lo accionan o lo hacen de forma incorrecta. Y las cosas no les salen bien, simplemente porque no hicieron lo correcto. Vamos a ver qué dice el verso 22. Dice, y al tercer día fue dicho, verso 21, perdón. Dice, huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y cruzó el Éufrates y se dirigió al monte Galaad. Dice acá que sale, ¿cierto? Ya, dice que huye con todo lo que tenía y cruza. Y al tercer día, vamos a ver qué dice acá, dice, mire, tuvo que caminar muchísimo porque dice acá, huyó, se levantó, fue al monte. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Tremendo. Miren, vemos acá algo importante, ¿sí? Jacob, vamos a recordarlo de nuevo. Pensó que aunque ya cruzó, dice que cruzó el Éufrates, salió y ya estuvo en el monte de Galaad, ya estaba bien lejos. Jacob creía que ya estaba salvo. Jacob creía que ya estaba muy lejos de Labán. Jacob dijo, ahora sí, dejé esa casa. Ya ahora sí, soy libre. Pero recuerde en qué condiciones había salido. Había salido huyendo y con miedo. ¿A qué le atribuyo esto yo? De forma espiritual. Espiritualmente estaba detrás de Jacob un espíritu de miedo, un espíritu de terror, un espíritu de inseguridad. ¿Salió qué más? Robando, porque aunque lo hizo Raquel, él era el responsable, porque Raquel era su esposa. ¿Qué salió detrás de Jacob? Salió un espíritu de robo y salió un espíritu de muerte. Mire que moverse de un lugar a otro de la forma incorrecta no solamente implica que ya no estoy en esa tierra, que ya no estoy en esa casa y listo, ahora me va a ir todo bien. Jacob sale con la incertidumbre. ¿Qué pasará ahora al regresar? ¿Qué pasará con Esaú? Recuerde que Esaú había prometido matarlo. Jacob se iba a enfrentar ¿a qué? A lo que dejó en su pasado. Esaú, un espíritu de asesinato, fue declarado por su boca. ¿Qué representa Esaú en este tiempo? ¿Qué representa Esaú para la vida de muchos creyentes? ¿Sí? Son las cuentas pendientes con tu pasado. Lo que en este presente te toca enfrentar. No crea que Jacob, listo, salí de ese lugar, ahora me voy, pero ¿y qué tal Esaú? Y vamos a ver más adelante qué tiene que hacer con Esaú. Porque en Esaú, él había declarado con su boca que mataría a Jacob. Y Esaú es ese pasado en la vida del creyente. Ese Esaú, ese espíritu de Esaú, es lo que te toca enfrentar en este tiempo. Jacob iba camino a enfrentar una realidad
que dejó pendiente. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque de la casa de su padre también salió a escondidas. Jacob no salió de la casa de su padre con festejos ni celebración. Jacob salió de la casa de su padre por miedo a Esaú, por miedo de que lo maten. Salió de la casa de su padre a escondidas y huyendo. Y de la misma forma estaba regresando. Y regresó también robando, huyendo, salió como un ladrón con un mal testimonio. Al tercer día dice que le dicen a Labán que Jacob había huido. Y vamos a ver qué pasa acá. ¿Sí? Alguien sale a darle aviso a Labán. Alguien, el mismo día que Jacob sale, ese mismo día salen a darle aviso a Labán. Porque recordemos que él estaba a camino de 3 días de la casa. Y dice que al tercer día le fue dicho la noticia a Labán. Eso significa que el mismo momento que Jacob sale, que Jacob huye, alguien fue a darle la noticia a Labán. Y llega al tercer día, porque 3 días se demoraba desde la casa de Labán hasta donde estaba el rebaño. El mismo día que Jacob sale, le van a decir a Labán: ¿qué nos hace saber esto? ¿O qué nos recuerda? Que nada hay oculto que no llegue a saberse. Que nada hay oculto que no sea manifestado. Jacob creyó que se fue y que Labán no se enteraría, pero alguien salió a decirle. Y Labán no se quedó con los brazos cruzados. Dice el verso 23 que cuando él se entera, entonces Labán tomó a sus siervos y fue tras Jacob camino de 7 días y lo alcanza. Tremendo. Mire, cuando salimos con un mal testimonio, cuando salimos haciendo las cosas incorrectas, las maldiciones te perseguirán. Las maldiciones irán sobre ti. Cuando hacemos lo correcto, las bendiciones nos alcanzarán. Cuando salimos en bendición, cuando salimos obedeciendo las instrucciones del Creador, las bendiciones nos alcanzan. Pero cuando salimos quebrantando Torah, cuando somos quebrantadores de las instrucciones, las maldiciones nos alcanzan. Aquí Labán lo alcanza. Sí, y Labán no se quedó con los brazos cruzados. Él toma su gente y fue tras Jacob. ¿Y por qué lo permite el Creador? Porque el Creador, aunque le dijo, yo te voy a guardar en este viaje, yo te voy a proteger, ¿sí? Vemos acá que el Padre no impidió que Labán lo persiga a Jacob, porque Jacob tenía que ser enfrentado. Jacob tenía que ser enfrentado y decirle, Labán, tú no hiciste las cosas correctas, tú saliste como un ladrón. Ya vamos a verlo más adelante. Ese Labán que persigue tu vida a causa de no hacer las cosas correctas, a causa de hacer conforme a tus emociones, a tu parecer, te va a seguir, te va a perseguir y te va a alcanzar. 3 días mientras le van a avisar, porque dice que fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó. 3 días que demoraron en ir a buscarlo hasta donde estaba, 3 días de regreso, 6 días, un día hasta alcanzar a Jacob. Fue una distancia muy larga que tuvo que caminar Labán para alcanzarlo. Y cuando veo 7 días, es tremendo. Sí, hoy estamos en el 7º día. ¿Qué será lo que el Todopoderoso te está hablando hoy a tu vida? ¿Será que quieres que las bendiciones te alcancen o que sigas siendo perseguido por ese Labán? Por ese Labán que te va a recordar tu mal testimonio, te va a recordar de qué forma has salido de un lugar, de qué forma huiste de una persona, no solamente de un lugar, de una persona. ¿De qué forma saliste huyendo de una persona sin enfrentar una realidad? Sin decir, lo hago porque el Creador me dijo, porque el Todopoderoso me dio una instrucción. Sí. Cuando tú tienes cuentas pendientes, el enemigo irá detrás de ti. Vemos acá que Labán se declaró un enemigo de Jacob y fue detrás de él. Cuando tenemos cuentas pendientes con el pasado,
eso nos va a perseguir a donde quiera que vayamos. Mas si ha robado, ¿qué es robar? Tomar algo que no es suyo. Raquel había tomado algo de la casa de su padre. Esas maldiciones lo iban a perseguir. La palabra dice, las maldiciones te perseguirán también. Y si lo vemos desde otro punto de vista, robar también es robar el corazón de alguien. Recordemos la historia que ya vimos en la escritura, ¿sí? Cuando Absalón robó el corazón del pueblo para provocar una división. Eso también es robar el corazón de una persona. Robó el corazón de muchos en Israel para provocar una rebelión. Tremendo. Aquellos que roban el corazón también van a ser perseguidos por las maldiciones. Aquellos que provocan división también van a ser perseguidos porque robaron el corazón. Entonces, mire, robar también es robarle las ilusiones a una persona, no es solo algo material. Vamos a ver otro punto. Mire, estamos viendo acá si sale con mal testimonio, si tiene cuentas pendientes, si ha robado, si ha tomado algo que no es suyo, ¿sí? Si está cargando anatemas, el enemigo te va a perseguir, te va a alcanzar. No importa dónde esté, allí va a llegar. No importa que se haya mudado de ciudad, no importa que se haya cambiado de casa, allí lo va a perseguir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante en el reino? Cerrar toda puerta de legalidad al enemigo, hacer las cosas correctas, hacer las cosas correctas. Dice el verso 24, vemos acá que hasta el 23, Labán sale con toda su gente tras Jacob, como cuando alguien sale tras un ladrón, tras un criminal. Sale con toda su furia, con todo su enojo, su ira, dispuesto a hacerle daño a Jacob. Usted dirá, pero si Dios dijo que lo iba a guardar, ¿y por qué no lo guardó? ¿Por qué no impidió que no lo persiga? Aquí vamos a ver, porque el Todopoderoso también permite que seamos confrontados con nuestra realidad, con lo que está pasando en nuestra vida, con lo que hemos hecho mal. Dice el verso 24, y vino Elohim a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate, cuídate de que no hables a Jacob ni bueno ni malo. Tremendo. Vemos acá la intervención del Todopoderoso y esto nos hace ver que cuando el Padre va a guardar a alguien, mire, le habló hasta un impío. Le habló hasta un idólatra. Le habló a alguien que tenía puesta su confianza en los ídolos, a los fetiches. Le habló a uno que practicaba brujería, que te creía que lo que hacía, ¿sí? Esas artes mágicas que hacía con magia negra, él decía que era algo profético. Y simplemente el Padre tiene que hablarle a este hombre para impedir que le haga daño a Jacob. Vemos acá que lo que hizo el Creador fue impedir que no lo mate, pero sí iba a ser confrontado. Sí iba a escuchar lo que necesitaba escuchar. ¿Y de la boca de quién? No mandó al superpastor, de la boca de un impío. Y esto nos hace ver que aún la boca del impío puede hablar a tu vida cuando tu oído se ha cerrado a la del Creador. Dice que le habla el Creador a Labán en sueños, porque el Padre Eterno tuvo que intervenir. Labán tenía las peores intenciones con Jacob, quería matarlo. Mire, usted no se ha puesto a pensar que a causa de quebrantar Torá, quebrantar normas, mandatos, quebrantar las instrucciones del Creador, el enemigo ha demandado su vida, ha pedido su vida. Pero el Padre, por causa de una promesa, lo ha guardado. Por causa de esa promesa que le hizo a su vida, no ha permitido que el enemigo toque su vida. Lo ha guardado. Ha usado cualquier circunstancia y lo ha guardado. Labán tenía las peores intenciones. Y él lo dice en el mismo verso 29. Él dice, tengo poder en mis manos para hacerte mal. La ira de Labán lo llevó
a las peores intenciones. ¿Y todo por causa de qué? De no hacer las cosas correctas. Y esto nos lleva a meditar a nuestras vidas, para nuestras vidas, que salir de un lugar de la forma que salió Jacob. ¿De qué forma salió Jacob? En maldición. Así de simple. Ya no voy a decir nuevamente que salió sin despedirse, que salió huyendo, que salió robando. Voy a decir que salió en maldición. Porque el Todopoderoso aprobó su viaje, pero él salió huyendo. Él salió robando. Él salió con anatema. Salieron sin ser despedidos. Salieron sin ser bendecidos por Labán, el dueño de la casa. Estaban bajo el techo de Labán, estaban bajo esa cobertura de Labán, bajo ese cobijo de Labán en ese momento. Y salieron simplemente en sus emociones o en las emociones de Jacob. ¿Sí? El Todopoderoso, por misericordia, protege a Jacob. ¿Sabe por qué? Porque él era el portador de la promesa hecha a Abraham. Él era el que portaba esa promesa que el Creador le había hecho a Abraham. Y como esa fue su promesa, él estaba cuidando su promesa. Y le habla en sueños a Labán y le dice que no le haga daño, ni aún con sus palabras. ¿Sí? Que ni aún con sus palabras le haga daño. Vemos que el Todopoderoso hace su intervención antes que ocurra algo que puede perjudicar ¿a quién? Aquel que no salió en bendición. Esto nos muestra que por causa de las promesas del Creador, Él ha cuidado nuestras vidas. Pero no crea que es porque usted no ha estado en peligro. No crea que no es porque el enemigo a usted no lo puede tocar. No, hermanos, muchas veces estamos haciendo las cosas incorrectas y simplemente fuimos guardados por la mano del Creador porque usted porta una promesa, porque el Padre Celestial habló de usted y el Padre guardó su vida, pero usted sí corría peligro. Usted corría peligro de muerte, pero el Creador lo guardó como guardó a Jacob. El Padre le dio una instrucción de salir, pero él quebrantó Torá. Y eso no aprueba el Creador. El Creador jamás va a aprobar algo que nosotros hagamos fuera de su Torá, fuera de sus instrucciones, desobedeciendo sus instrucciones. Vemos el verso 25, dice: alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte Galad. Vamos a ver. Labán sigue a Jacob hasta encontrarlo, ¿sí? Hasta encontrarlo, lo busca, lo encuentra. Así es el enemigo. A donde quiera que usted vaya, no crea que si se va al monte y allá no lo va a encontrar. Acá, cada uno estaba en un lugar. Jacob pensaba que estaba a salvo. Jacob pensaba que ya estaba muy lejos de Labán. Pero allí lo siguió Labán. Las maldiciones persiguen a aquel que sale en maldición. Y dijo Labán a Jacob, vamos a ver, ¿qué has hecho? Que me has engañado y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría, con cantares, con tamborín y con arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Qué tremendo. Mire, locamente has hecho, ¿sí? ¿Sabe lo que permitió el Padre? Aunque le dijo, no lo toques, no lo vas a matar, no le vas a hacer daño, el Padre Eterno, nuestro Abacadosh, permite que Jacob sea enfrentado a la realidad que él estaba viviendo en ese momento. ¿Cuál era la realidad? Salir como un engañador, como un ladrón, salir escapando, desapareciendo, sin decir nada. Por eso él le dice, ¿qué has hecho? Y ese que has hecho es confrontarle a su espíritu, a decirle, tú no pareces hijo de
a Abraham, hijo de Isaac. Qué tremendo, ¿no? Cuando el enemigo nos confronte nuestro pecado y nos diga, tú no pareces hijo de Abraham, hijo de Isaac. Tú no eres hijo del Dios de Israel, porque de la forma que tú haces, tú estás dando un mal testimonio. Era lo que le estaba diciendo en este momento Labán a Jacob. Lo que tú hiciste no es de buen testimonio. Lo que tú hiciste hace ver que tú no eres hijo de Abraham, que tú no eres hijo de Isaac. ¿Por qué huiste? Le dice. ¿Qué le estaba diciendo acá? ¿Por qué huiste? Le estabas diciendo, ¿sabes qué? Un hijo de Abraham no huye. Eso lo hace un ladrón. Un hijo de Abraham, un hijo del Dios de Israel, no sale escapando, no desaparece sin decir nada como tú lo has hecho, no sale robando. Tremendo. Eso solo lo hace un ladrón. ¿Qué más le dice? ¿Por qué me has engañado? Le dice, ¿por qué no me lo hiciste saber? También le hace ver sus hijas, mis hijas como prisioneras, cautivas, como esclavas. Es tremendo. Le estaba diciendo, mira, tú estabas en mi casa, ahí tú vivías con mis hijas. Es tremendo, ¿no? ¿Por qué huiste? Le dice, de modo oculto. Todo lo que hacemos en lo oculto, el enemigo es el que lo saca a la luz. Por eso es mejor confesar nuestros pecados al Creador, porque Él dice que si nosotros los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si nosotros no los confesamos, el enemigo nos va a vivir acusando. ¿Sabe qué estaba haciendo acá Labán? La especie del acusador. Lo estaba acusando. Y eso es lo que hace. En el mundo espiritual, eso es lo que hace el adversario. Acusar por el pecado. Acusar por lo que él conoce, de lo que no se ha hecho de la forma correcta. Y le dice, me engañaste. Nuevamente le vuelve a decir, me engañaste. Le estaba diciendo, tú eres un engañador. Tú eres más tramposo que mí. Tú me dices que soy un tramposo, que te robé tu salario 10 veces. ¿Y tú qué dices de esto? Si tú también saliste como un engañador, si tú también saliste huyendo, si tú también desapareciste en oculto sin decirme nada, es tremendo, ¿no? Yeshua dijo, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que tienes en tu ojo? Porque muchas veces podemos estar así. Jacob pudo decir de Labán, recuerden cuando habló con sus mujeres y él dijo, mira, me ha robado el salario y me ha hecho esto y esto y esto y esto y esto. Y ahora, ¿qué estaba haciendo él? ¿Cómo salió de la casa de Labán? Qué tremendo, ¿cierto? Y le dice, te hubiera despedido con cantares, tamborín y arpa, con alegría. Sí, él le dice, te hubiera despedido como se hace conforme a la ley de hospitalidad. Te hubiera despedido conforme dice la Torá. Te hubiera despedido tal como dice la Escritura. Sí, nosotros no podemos decir, no, es que Labán solo se estaba justificando. No sabemos si la instrucción del Padre Celestial era salir, él mismo podía haber puesto en el corazón de Labán, despide a Jacob, envíalo en bendición. Pero Jacob se adelanta. Jacob tiene su propio razonamiento, su propio pensamiento en sus emociones y él dice, no, vámonos sin despedirnos. Qué tremendo, ¿cierto? Cuando nosotros nos dejamos ganar por esa parte del alma donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos y hacemos cosas quebrantando Torá, hacemos cosas quebrantando mandatos, hacemos locamente. Si el Todopoderoso estaba en el asunto, si el Todopoderoso aprobó la salida de Jacob, él hubiese puesto en el corazón de Labán, despídelo, porque él es el que pone el querer como el hacer. Y Labán lo sigue confrontando, mire, porque el enemigo lo que hace es confrontar el pecado. El enemigo lo que hace es traer vergüenza por el pecado. Y mire, para que el Todopoderoso nos perdone, no necesitamos justificarnos, no nos justifiquemos, confesemos la falta, confesemos la transgresión, porque dice la palabra que ahí nos perdonará el Creador, no cuando nos justificamos. Y Labán le sigue acusando a Jacob
Y le dice, ni pude bendecir a mis hijos. ¿Por qué dice mis hijos? Porque los nietos eran considerados como hijos. Y él también podía haber dado una palabra para que sus hijos salgan y sus hijas salgan de la casa de su padre en bendición. Nunca se vaya de una casa donde le hospedaron, donde lo recibieron, donde le atendieron, donde a usted le dieron de comer, si es palabra o si es comida natural. No se vaya de la forma que lo hizo Jacob. Salga como un hijo de Abraham, salga como un hijo del Altísimo. Y vemos que acá Labán lo sigue acusando y le dice, mira, tú actuaste de forma tonta. Sí, o en otras versiones dice locamente. ¿Sabe por qué? Le estaba diciendo, mira, tú te has dejado llevar por tus emociones. Tú te has dejado llevar por tus sentimientos, por tus pensamientos. Sí, muchos podrán decir, no, Labán se estaba disfrazando de víctima. Sí, podemos decir, se disfrazó de víctima para hacer sentir mal a Jacob y le hizo ver un gesto de amabilidad. Quizás esto de la fiesta en ese momento era solo hipocresía de parte de Labán, porque vemos que en su corazón había hacer daño. Pero antes de que Jacob salga, si Jacob hubiese dicho, Labán, el padre me ha dado instrucción de salir y vamos a irnos, el Todopoderoso hubiera puesto en el corazón de Labán despedirlo. En este momento sí era hipocresía. Realmente en este momento, Labán lo que quería y lo que tuvo intenciones fue de hacerle daño. Tuvo perversas intenciones. Que no lo hizo porque la mano del padre intervino, pero él tenía intenciones malas, ¿sí? Pero acá cuando le dice, tontamente has hecho, esto era cierto. Hizo cosas que no debía de hacer. Y vamos a ver acá dos niveles. Primero, a muchos creyentes actuando como Labán, no reconociendo la maldad, no reconociendo el pecado de su corazón, porque había maldad en el corazón de él, quería hacerle daño. Y quizás se ponen la máscara de hipocresía, fingiendo estar dolidos. Ay, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no lo hiciste? Es como lo estaba diciendo Labán. Fingen estar dolidos cuando en realidad solo buscan ser víctimas y se están justificando por lo que verdaderamente hay en su corazón. Muchos pueden estar como Labán. Pero hay otros como Jacob. Hay aquellos como Jacob que portan una promesa, que han sido instruidos por el Creador de salir de un lugar, de hacer tal o cual situación, pero hacen las cosas ocultas. Salen huyendo. ¿Sabe por qué? Porque no han creído a las promesas del Creador, porque no han creído a las promesas del Dios eterno. Labán estaba tan airado, mire lo que le dice en el verso 29, poder hay en mi mano para hacerte mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. Es tremendo. Vemos acá que con qué intenciones persiguió Labán a Jacob, con las intenciones de matarlo. Así es el enemigo, amados hermanos. Cuando salimos de un lugar en quebrantando Torá, quebrantando las instrucciones, cuando salimos huyendo, cuando salimos en la condición de Jacob, robando, cuando hemos robado el corazón de alguien, cuando hemos salido engañando, cuando hacemos las cosas de forma incorrecta, quebrantando los mandatos, el enemigo te va a perseguir. Y a donde quiera que estés, te va a alcanzar. ¿Y sabe para qué te busca? Para matarte. Aquí vemos que las intenciones de Labán no eran buenas. Las intenciones de Labán eran malas. Tenía malas intenciones. Que no lo hizo porque él mismo dice acá, porque el Dios de tu padre me habló. Y cuando le dice el Dios de tu padre es tremendo. ¿Sabe qué? No le dice porque tu Dios me habló. Acá Jacob todavía no tenía al Elohim de Abraham como su Dios. Acá todavía no tenía la confianza en el Dios de Abraham. Aún tenía miedos, dudas, porque aquel que confía en el Dios de Abraham actúa como Abraham. Sale de su tierra, de su parentela, sin miedo y enfrentando todo lo que tenga que enfrentar.
Estas palabras, tengo en mi mano poder para hacerte daño, en otras palabras es, mira, te puedo matar. ¿Sí? Estaba hablando de la abundancia de su boca. Y cuando yo lo veo en este tiempo, poder hay en mi mano, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe quién es el que demanda la vida de una persona que vive en desobediencia? A Satán. Y así como vemos en esta porción que el Todopoderoso fue el que impidió que no le haga daño, así es el Padre. Él es el que nos guarda. Aquí vemos que este poder hay en mi mano porque Hasatán demanda al que quebrante instrucciones. Sabe que tiene puertas abiertas. Sabe que tiene derecho legal para hacerle daño. Jacob le dice, mira, me abstuve de hacerte mal solo porque el Todopoderoso se adelantó y anoche me habló. Hoy te iba a matar. Hoy te iba a destruir. Hoy te iba a hacer daño. Pero anoche la mano del Todopoderoso intervino. Ay, Santo de Israel. Y el que tiene oídos para oír, oiga, porque en mi espíritu estoy recibiendo algo muy, muy fuerte de parte del Padre. Anoche el Creador hizo misericordia. Hoy Hasatán había demandado la vida de muchos. Mire, el Padre siempre llega a tiempo. Antes que Hasatán demande, tome esa vida, llegue la muerte, el Padre interviene. ¿Sabe por qué? Por causa de su promesa. Por eso Él nos interviene. Aquí Jacob estaba siendo acusado por Labán. Y el Padre permitió la acusación porque él estaba enfrentando una realidad de la cual, ¿cómo salió Jacob de su casa? El verso 30, vamos a leer rápidamente, dice, y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de irte a la casa de tu padre? ¿Por qué me robaste mis dioses? Es tremendo. ¿A quién le culpa? A Jacob. Le hace responsable directo a Jacob porque él era la cabeza, porque era el esposo, porque era el líder de esa casa. Es tremendo. Mujeres, a ser muy sensatas, muy sabias, prudentes, porque podemos ser de bendición en nuestra casa para nuestro esposo o de maldición. También aquí Raquel añade algo más, mal para lo mal que ya estaba Jacob. Añadió robo, añadió anatema, ¿sí? Añadió anatema y le dice, si tú te ibas a la casa de tu padre, ¿para qué robaste mis ídolos? Tremendo. Y le hace ver a él como responsable directo. Y no solamente era uno, dice, mis dioses, mis ídolos. Y le dice, si era el anhelo de irte a la casa de tu padre, ¿qué sentido tenía robar mis ídolos? ¿Sabe por qué? Porque la mentalidad del padre de Jacob no era idólatra, era contrario a los ídolos. Él le dice, ¿para qué tú necesitabas mis ídolos? ¿Para qué tú querías mis ídolos si tu padre no es idólatra? ¿Para qué tú los robaste? Cuéntame, ¿para qué tú tenías necesidad de robar? Y aunque Labán le hace una pregunta clara y le dice, ¿por qué robaste mis dioses? Mire la respuesta de Jacob. Léalo. Respondió Jacob y le dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. ¿Sabe que yo meditaba en esta porción? Y era en la respuesta de Jacob. Porque Labán le pregunta, ¿por qué hurtaste mis ídolos? Le estaba aquí diciendo, ¿por qué hurtaste mis ídolos? ¿Por qué me robaste? Y él le responde, porque tuve miedo que me quites por fuerza tus hijas. La respuesta de Jacob es miedo. ¿Y miedo a qué? ¿A perder qué? ¿Y sabe qué? A perder a sus hijas. Jacob ni siquiera responde una pregunta que se le hace, sino que asume que él robó los ídolos, porque la pregunta era sobre los ídolos. Y él dice, porque tuve miedo. Vemos que el miedo hace hablar locamente. Y que Jacob, aunque no era el que robó, él estaba diciendo, tuve miedo.
Aquí Jacob todavía no era el valiente Israel, aún tenía miedo y por eso no fue capaz de hablar con Labán y decirle que se marcharía, sino que lo hace huyendo. Aquí todavía Jacob no confiaba plenamente en el Dios de Abraham. Y le dice, pensé que me quitarías tus hijas a la fuerza. Y sabe algo que yo veo acá, que el miedo de Jacob no era perder la riqueza. El miedo de Jacob no era perder los asnos, las ovejas, los camellos. ¿Sabe qué? Él dice, tuve miedo que me quitaras a tus hijas por la fuerza. Dice que era perder las hijas, es decir, sus esposas. Recordemos que Jacob amaba a Raquel. Él tuvo miedo que la influencia de los ídolos retenga a su amada Raquel. Porque para Jacob, vemos acá que Raquel era su ídolo. Por Raquel trabajó 14 años. Recuerde que él dijo, voy a trabajar 7. Y luego como no le dieron y quería a Raquel, él dijo, voy a trabajar 7 más. Trabajó 14 años. ¿Qué es lo que se está convirtiendo en ídolo en tu vida? ¿Por qué estás trabajando? ¿Por qué trabajas? Acá tenía miedo de perder a su esposa. ¿Será que estás permitiendo muchas vidas, muchas cosas que no están de acuerdo a las instrucciones del Creador por perder algo? Acá no quería perder a su esposa. ¿Será que tienes miedo de perder a tu esposo o a tu esposa por causa de obedecer las instrucciones del Creador? ¿Será que te estás haciendo a su idolatría? ¿Será que te estás haciendo a lo que hace tu esposa o tu esposo, quebrantando la palabra del Creador por miedo a no perderlo o perderla? ¿Cuál es ese ídolo que hay en tu corazón? Y te voy a decir que más adelante ese ídolo va a ser quebrantado. Muchas veces no obedecemos las instrucciones del Creador por miedo a perder, por miedo a que perdamos aquello que no queremos perder. Y todo lo que esté por encima del Creador se convierte en ídolo. El miedo en Jacob le hizo olvidarse de las promesas del Creador. El que le dijo, yo estaré contigo en tu viaje, guiándote. El miedo lo hizo hacer cosas incorrectas. Jacob se enoja y le dice, en aquel cuyo poder tú hallares tus dioses, que no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce, o sea, está diciendo, poniendo como testigo personas, como dice la Torá, 2 o más testigos. Mira, aquí hay testigos. Si tú los encuentras, al que tú le encuentres, ese muera. El que lo encuentres tú y que tenga algo tuyo, a ese va a morir. Llévate lo tuyo, pero ese va a morir. Es tremendo. Jacob no sabía que Raquel los había robado. ¿Qué salió de la boca de Jacob? Una palabra de maldición. Jacob, no sabiendo que su esposa amada, que Raquel, había robado los ídolos, él proclama su inocencia. Él proclama su inocencia. Él dice, aquí nadie te ha robado. Si tú encuentras algo aquí, mátalo. Porque de pronto Jacob creyó que alguno de sus siervos robó y dijo, bueno, si robaron mis siervos, pues ese tiene que morir. Jacob creía tanto en su esposa y su esposa no contó con Jacob para hacer lo que hizo. Y vemos acá que él habla con su propia boca una palabra de maldición, de muerte. Quizás en ese momento no se iba a ver una muerte, pero más adelante vamos a ver qué pasa. Para Jacob, Raquel era su ídolo y ella robó ídolos. Más tarde la idolatría le traería consecuencias. Esta porción nos deja un testimonio a nosotros y nos enseña cómo debemos de cuidarnos al proferir palabras, ya que debido a nuestras palabras podemos traer maldición. Jacob dejó una palabra de muerte sobre su esposa, la que robó el ídolo o los ídolos. ¿Sí? Él sentenció a una muerte prematura a su esposa. Y lo vamos a ver más adelante. Su esposa murió dando a luz a su
hijo. Es tremendo. Si yo lo llevo esto a este tiempo, no a una muerte literal, hay aquellos, ¿verdad?, que emiten con sus palabras sentencias, declarando una inocencia cuando realmente son culpables. ¿Y qué es un nacimiento? Porque Raquel muere cuando su hijo nace, ¿verdad? Cuando Benjamín nace. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Vemos que cuando nace su hijo, ella muere prematuramente. ¿Por qué? Porque ya había una sentencia de muerte. ¿Y de parte de quién? De su esposo. El esposo puede bendecir o maldecir a su esposa, porque es la cabeza, porque es el sacerdote de su casa. Con sus palabras, bendice o maldice, trae vida o trae muerte. Cuídese de las palabras que habla. Jacob quizás pensó, si uno de los sirvientes lo tomó, que se muera. Quizás pensó que era que lo tomaron como talismán. Sí. Muchos sabios dicen que aunque Raquel tomó los ídolos sin mala intención, igualmente fue castigada por ello, porque debió consultarlo con su esposo y no hacer lo que ella pensaba que era correcto. Y eso es lo que pasa en muchos creyentes. Nosotros no consultamos con el Creador y hacemos lo que nos parece correcto. Ahora piense usted, ¿qué ídolos hay en usted? ¿Dinero? ¿Algo material? ¿Los hijos? ¿Su esposa? ¿Su esposo? ¿O ha sustraído algo que no es suyo y está siendo de maldición para su vida? Podamos en este tiempo pensar, entrar a nuestra casa, algo robado, algo hurtado, es de maldición para nuestras vidas. Porque ese objeto, eso que está allí, va a estar hablando de usted y le va a decir ladrón, engañador. Tengamos mucho cuidado. Usted como creyente, tenga mucho cuidado con el anatema. Dice el verso 33, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las dos siervas y no lo halló, salió de la tienda de Lea, entró en la tienda de Raquel. Mire, no halló por ningún lado. Pero Raquel tomó los ídolos y los puso en una albarda de su camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. ¡Qué tremendo! ¿Sabe por qué no los halló? No porque el enemigo no buscó. Sí, no los halló. Los tenía escondidos. Y no solo eso, sino que estaba sentado sobre ellos. ¿Qué podemos decir en este tiempo? Muchos siguen encubriendo su pecado, como lo hizo Raquel. Su pecado de robo, estaba sentado sobre ello. Estaba encubriendo, ¿sí? Aún sabiendo que su papá buscaba sus ídolos y que Jacob pronunció una palabra de maldición, ella seguía sentada sobre sus ídolos. ¿Sabe algo? Raquel aprendió el camino del engaño de su padre. Y ella logró engañar a su padre acerca de los ídolos, no los descubrió. Ya lo vamos a ver por qué. Pero lo más tremendo de esto es la insensatez de Raquel, que sabiendo que descubrió Labán, que ellos se lo llevaron, que ellos lo robaron, ella no dijo, sí, yo los tomé, aquí está, yo los tengo escondido. Así está mucho pueblo creyente, que aunque el padre les sigue redarguyendo, aunque el enemigo los sigue avergonzando por su pecado, no lo confiesan, lo tienen oculto, están montados sobre el pecado y no lo confiesan. Y más tarde hay consecuencias. Raquel no pudo disfrutar de la bendición del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob por causa de su pecado. ¿Qué hace Raquel? Es más, miente, asume algo más y dice, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. ¿Sabe algo? Ella estaba sentada sobre ellos. No es que no los puso a un lado. No, sobre ellos. No crea que el Labán no los buscó por otro lado en el camello, pero como estaba sentada, ella no se bajó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le digo que miente?
Sí, no sabemos si realmente estuvo o no con la costumbre de las mujeres. Lo cierto es que ella dijo, no me puedo levantar delante de ti. ¿Sí? Vemos acá que ella seguía ocultando su pecado de robo, sentada sobre el mismo pecado, olvidando que había una maldición que ya estaba declarada sobre ella. Tremendo, ¿no? ¿Y qué más hizo ella? Toma la Torá como justificación. No, es que estoy con la costumbre de las mujeres, olvidando que todo quebrantamiento a la Torá trae muerte. Y esto nos recuerda, yo sé que usted recuerda muy bien el pecado de Acán, lo que habla Josué capítulo 7. Cuando fueron advertidos que no podían tomar del anatema, lo hicieron y ¿qué hicieron? Lo escondieron. Tremendo. Josué no sabía qué pasaba porque perdían la batalla. Y el Todopoderoso le dice, mira, es que han robado, han hurtado, han tomado el manto babilónico, está escondido debajo de la casa. Tremendo, ¿no? Y Josué, ¿qué hizo? Confrontó al que tomó el anatema. Lo confronta y se ejecutó un juicio. Esto usted lo sabe, usted lo conoce. Robar, tomar algo que el Padre ha dicho que no es nuestro, va a traer un juicio al final. En ese momento Raquel no se murió, sí, ella siguió. Pero más adelante vamos a ver cómo no pudo disfrutar de su hijo, porque murió allí, dando a luz. También esto nos recuerda el pecado de Jaycee. Estamos hablando de cuando se oculta algo, se oculta el pecado, ¿verdad? Vimos ya el pecado de Acán. El pecado de Jaycee, el siervo de Eliseo, que tomó lo que no le correspondía y lo guardó en su casa y le trajo maldición de lepra. Mire, es tremendo. No creamos que el Todopoderoso tiene por inocente al culpable. Hablamos del Dios de Abraham y creemos que él no va a ejecutar juicio. Dice que después de llegar a un lugar oculto, él tomó de ellos y lo guardó en su casa. ¿De qué? ¿De lo que le había dado? ¿Quién? Naamán. De lo que Jaycee pide a Naamán. Y él va y lo guarda en su casa. Es tremendo. Tomar lo que no nos corresponde es robar. Jaycee robó el corazón de Eliseo. Se ganó la confianza, hizo cosas que no debía. Vamos a ver rápidamente qué pasa el verso 36. Entonces Jacob se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque fue confrontado. Sí, y porque él se enoja porque dice, no encontraste nada, nadie ha robado. Es tremendo, sabiendo que sí había robo. ¿Quién lo sabía? Raquel. Y hace pelear. ¿A quién? A la familia. Porque Jacob y Labán eran familia. Hubo una pelea entre familias sabiendo que Raquel muy bien sabía que ella estaba sentada encima de lo que robó. Y trae pleito, trae riña en medio de la familia. Así es mucho pueblo creyente. Conociendo su pecado, prefiere que haya pleito en la congregación, entre los hermanos, y no reconoce su pecado. Así estaba Raquel, conociendo que robó, conociendo que ella sustrajo eso, se quedó callada y había ya pleito entre la familia. Jacob se enoja y riñó con Labán y respondió Jacob y le dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? Qué tremendo. Mire, justificándose. Y sí cometió transgresión, sí cometió pecado, quebrantó normas de hospitalidad. ¿Cuál es mi pecado? Sí, su mujer iba robando. Y él hace ver solo la parte buena, lo que hizo bueno. Dice, para que con tanto ardor hayas venido a mí en persecución. Sí, aquí le dice, ¿por qué has venido así? Has buscado entre todas mis cosas. ¿Qué has hecho? Mira, buscaste en todos los enseres y no hay nada. Mira, tráelo, ponlo aquí delante de mis hermanos y juzguen entre nosotros. Claro, evidentemente no encontraron nada. Como muchos en este tiempo, escondiendo su pecado, con una cara de inocencia, con un maquillaje fingido y dicen, ay, no, es que yo no he hecho nada. Pobre mí, es que me culpan de todo. Es que es porque a mí no me aman. Mire, es que todos me miran mal, todos me odian. Fingiendo. Jacob, mire, estaba haciendo un títere de Raquel. ¿Sabe por qué? Porque él estaba enojado diciendo que no había nada de Labán allí, que nada habían robado y estaban peleando.
Mire cuántas cosas desató el hacer las cosas de forma incorrecta. Pudo haber terminado en muerte. Vemos acá que una Raquel, aún mirando el pleito, el problema, no dice, sí, yo pido perdón, yo fui la que tomé, yo los tengo aquí están, no se peleen, por favor. No, ella sigue allí. No le importa el pleito, no le importa la contienda que había y que podía haber muerte. Ella sigue ocultando su pecado. Y vamos a ver más adelante qué pasa. ¿Qué luego saca a relucir Jacob? Lo bueno que hizo, ¿cierto? Dice, 20 años he estado contigo, tus ovejas, tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, cosa muy buena. Sí, él dice, yo trabajé todo este tiempo muy bien, nunca te traje algo abortado, arrebatado por fiera, yo te pagaba al hurtado, así de día como de noche. Jacob le recuerda a Labán cuánto le sirvió de forma fiel. Sí, porque dice que era la costumbre de un pastor que podía llevar el cuerpo desgarrado de una oveja al dueño como evidencia de que él lo cuidó como valiente, pero que el lobo, cuando no estuvo o en la noche, se lo comió o que se lo llevó. Y que el pastor allí era excusado y dijo, bueno, si fue la oveja, pero Jacob aquí, si le dice, era el lobo que se la comió, no le cobraban la oveja, pero Jacob le dice, mira, yo no hice eso. Tú por cada animal que era atacado por un lobo, tú me lo hacías pagar a mí. Sí, Jacob hizo muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero vemos acá que también Jacob nos está dando ejemplo de un pastor. Sí, el pastor da la vida por sus ovejas. Muy pocos conocen de sus pastores cuán sacrificado es el trabajo de pastor. Cuán sacrificado es el trabajo para cuidar una oveja, cuán heridos están, cuán cansados de cuidarlas, de los depredadores que vienen a atacar el rebaño. Muchos piensan que el trabajo es muy fácil. Pero vemos acá que aunque Jacob, un varón que trabajó duro, fuerte, que dio sus mejores años en la casa de Labán, ahora estaba siendo perseguido como un vil ladrón. ¿Sabe por qué? Por causa de actuar insensatamente. Y escuche esto lo que le voy a decir. 20 años trabajando de forma honrada, ¿sí? 20 años con un buen testimonio en la casa de Labán quedaron por el piso cuando un día decidieron hacer las cosas mal. 20 años trabajando de día, de noche, 20 años sudando, 20 años, mire, dice el verso 40, de día me consumía el calor, de noche la helada, el sueño huía de mis ojos, es decir, no podía dormir. He estado 20 años en tu casa, dice el verso 41, 14 te serví por tus 2 hijas, 6 por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Sí, aquí Jacob justifica su inocencia, porque aquí había un juicio. Quiero que en el mundo espiritual lo vea cómo es Hasatán, el acusador. Hasatán tenía argumentos. Legalmente él es el acusador y tenía argumentos para acusar y se los expuso todo, que ya lo vimos, ¿verdad? Todo lo que le dijo Labán, de que lo acusó al final de robo, ¿verdad? Y Jacob saca su argumento para excusarse. Me consumía el calor, de noche la helada, no podía dormir, tu ganado 20 años lo cuidé en tu casa, 14 te serví, 6 por tu ganado, bueno, me cambiaste el salario. Todo eso sí, 20 años hizo Jacob, 20 años trabajó honradamente, 20 años hizo las cosas bien, pero un día bastó para que todo eso dañe su testimonio. Tengamos mucho cuidado. Y así es como ha pasado en la vida de muchos siervos de Dios. Sirvieron muy bien, muchos años sirviendo muy bien al Creador, pero un día actuaron insensatamente, quebrantando una instrucción, y eso desató todo lo que viene más adelante. A Jacob, sí, le tocó soportar sed, calor, frío,
Hizo bien su trabajo, no descuidó las ovejas, pagó 2 dotes por sus mujeres, no comió el pan de balde, trabajó por lo que quiso, reconoció que era la mano del Todopoderoso que estuvo allí en el asunto. Pero, ¿y qué tal su testimonio? Tremendo. Y él reconoce y dice, si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero el Elohim vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Jacob, mire, estaba reconociendo solo lo bueno, pero no reconoció lo malo. Y eso es lo peor que puede pasar en un creyente. Solo mirar las cosas buenas. ¿Y qué tal que no miramos lo malo? Jacob salió no de buena forma, salió como un ladrón, salió huyendo, salió con miedo, salió robando, porque lo hizo su esposa. Mire, aún Jacob aquí dice, el Dios de Abraham, el Dios de mi padre, el temor de Isaac. Él no dice mi Dios, él no dice el Dios a quien yo temo, él dice el temor de Isaac. Aquí Jacob seguía siendo Jacob. Aquí él todavía no era Israel. El que es Israel tiene temor del Dios de Israel. El que es Israel confía plenamente en el Elohim de Israel. Le tocaba pasar otra prueba a Jacob. Le va a tocar pelear más adelante. Y vamos a ver en los capítulos siguientes cuándo se convierte en Israel. Así podemos estar como pueblo creyente, aún como Jacob. Cuidado, nuestro buen testimonio de 20 años, por decirlo así, con este ejemplo, se ve marcado por un mal testimonio de un solo día. Tengamos mucho cuidado, porque con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no se juega, amados hermanos. Él va a permitir que Hasatán, el acusador, te persiga, te alcance y te exponga tu pecado si no lo has confesado, si no te has arrepentido. Y el Padre es bueno y Él ha guardado tu vida por causa de su promesa, pero no porque no hayas quebrantado un mandato. Es mejor arrepentirnos, confesar los pecados, porque el Padre es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Amén. Que esta enseñanza haya sido para nuestra vida edificante, que el Todopoderoso haya hablado y que hoy mismo, en este tiempo de Shabbat, saquemos todo ídolo de nuestro corazón, o si hay un anatema en nuestra casa, que podamos sacar, que podamos mirar qué es aquello que nos está demandando el enemigo en este tiempo, confrontando y que no nos permite avanzar. Cerremos todo ciclo del pasado, cerremos todo ciclo de lo que quedó atrás y avancemos de forma correcta. Un fuerte Shabbat Shalom para todos. Bendecido día.